que quiero traerles hoy es hablar un poquito de lo que es la ley y la gracia. La Biblia, como todos sabemos, está dividida en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, y en el Nuevo Testamento, desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis, ¿verdad? Amén. Y en estos dos libros es como que los separan dos tiempos: el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Nosotros, este tiempo que estamos pasando es el tiempo de la gracia, pero también estuvo el tiempo de la ley también, ¿no? Y vamos a arrancar por el principio. Vamos a arrancar por el tiempo de la ley, por la ley que Dios dio a los hombres mediante Moisés para que ellos puedan tener una mejor vida, ¿no? Por eso yo estuve investigando y llegué a la conclusión que por esto fue dada la ley a los hombres, para que tengan una mejor organización, para que ellos puedan vivir un poco más organizados, mejor, porque si no tenían una ley, no tenían en qué regirse, hubiera sido un lío total, porque cada uno haría lo que le pareciera, entonces hubiera sido un descontrol todo eso. Entonces Dios dispuso las leyes para que hubiera un control, ¿no?, en el pueblo. Y también yo creo que lo hizo para remarcar cuál es el pecado, porque yo creo que no nacemos chipeados, que a una cierta edad se nos revela que adulterar está mal, que matar está mal, que dar falso testimonio está mal. Eso se aprende, digamos, eso nos tienen que enseñar. Como Dios una vez le dio los mandamientos a Moisés y Moisés se lo dio al pueblo, ¿no? Entonces no nacemos ya sabiendo que pecar, digamos, esos pecados están mal, sino que alguien nos los tiene que enseñar, ¿verdad? Otra cosa que yo aprendí, que la verdad que no lo sabía, que siempre la escuchaba la palabra, pero no lo sabía, que la palabra Torah significa ley en hebreo. Muchos hebreos, muchos judíos, no todos los judíos, pero muchos judíos, al tiempo de hoy ellos leen la Torah. Y la Torah es para nosotros el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Que los primeros 5 de la Biblia, entre otras cosas, como dijo la hermana, que cuenta historias, que habla de la creación, ahí señala todas las leyes, ahí están instruidas todas las leyes que Dios le dio al pueblo mediante Moisés, ¿no? En ese tiempo había más de 430 leyes, no tengo el número preciso, pero habría más de 430 leyes, yo no sé cuántas hay ahora, pero eran un montón en ese tiempo. Y a la vez las leyes estaban como subdivididas también, ¿no? Había leyes de rituales, que eran los holocaustos, que eran cuando una persona pecaba, entonces a esa persona se le decía, bueno, por este pecado vos tenés que ofrecer cierto animal con ciertas características. Entonces, por la sangre de ese animal que era ofrecido por esa persona, expiaba el pecado de esa persona, digamos, ¿no? Y esto cuando lo estaba escribiendo, yo se lo comentaba a mi señora que me hizo acordar cuando yo tomé la comunión. Yo no sé si alguno la tomó acá, pero bueno, después de hacerte un año de catequesis, de ir todos los sábados a catequesis, y después los domingos te hacían ir a la iglesia, llegaba, cuando culminaba la catequesis, llegaba la comunión. Entonces vos ibas a la iglesia, en esos días que iban todos los chicos, lo primero que hacía al entrar a la iglesia, entrabas al confesionario, que el confesionario era un cubículo así, que estaba dividido en medio, estaba el cura, digamos, de un lado, y uno se ponía sentado al lado, ¿no? Y lo primero que tenía que hacer al entrar era persignarte, y yo ahí ya arranqué mal. Vos te tenías que persignar, creo, con la mano izquierda, con la mano derecha, no me acuerdo, yo me persigné con la otra. El cura me dijo, no, con la otra mano. Bueno, me persigno con la otra mano. Ahí ya arranqué mal. Después, vos tenías que confesarle los pecados que uno tenía, ¿no? Entonces vos tenías que decirle, bueno, en ese tiempo éramos chicos, yo le dije, creo, hice enojar a mi mamá o me porté mal, todas sonceras, digamos. Entonces el
padre te decía, bueno, por este pecado tenés que ir y rezar 3 Ave María y 2 Padre Nuestro, que te enseñaban la catequesis. Entonces vos ibas a los asientos, te arrodillabas y tenías que empezar a rezar, ¿no? Y yo un poco rezaba y otro poco balbuceaba porque no me lo acordaba muy bien a los rezos. Y después de todo eso, todos formaban una fila por el medio para recibir la hostia, que se llamaba, me parece que era, como si fuera nosotros la Santa Cena. Pero era una cosita redondita así, un pan redondito así, que cuando pasabas, el padre te lo ponía así en la lengua y vos lo tragabas. Cuando automáticamente te lo metían en la boca, eso hacía una ventosa con el paladar que no lo despegaba con nada. Y estaba con la lengua buscando destrabarse y te daba cosa a meterte el dedo, porque hasta que no se disolvía eso, no había forma de que se bajara. Y esto me llamó mucho la atención porque era muy parecido. El padre, según lo que vos habías hecho, te demandaba algo, ¿no? Ahora en la comunión te demanda a rezar, pero antes se expiaba con la sangre de un animal, ¿no? Después había otras leyes, las leyes civiles, que yo calculo que deben ser las mismas que ahora, que eran las penas por infringir alguna ley, las leyes de higiene y de salud, y las leyes morales, que son las que más me quiero enfocar yo en este momento, ¿no? Que son los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo, como dijimos antes, ¿no? Una característica que había en el Antiguo Testamento era que el Espíritu de Dios no estaba sobre la tierra, no estaba sobre nosotros como lo está ahora. Ahora cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, desciende el Espíritu Santo en nuestra vida y vive dentro de nuestro. Pero en ese momento no, porque todavía obviamente que no había entrado Jesús en la historia, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios descendía en ciertos momentos específicos. Uno de esos momentos fue cuando le dio los mandamientos a Moisés en el monte, porque dice que con su dedo escribió las tablas. Entonces, ese fue un ejemplo de que Dios descendía y después volvía al trono, ¿no? Y hablando un poquito de estos 10 mandamientos, hoy en día Jesús los resume en 2. La Biblia nos declara, Jesús nos dice que los 10 mandamientos están resumidos solamente en 2. Ustedes fíjense en cómo la sabiduría de Jesús, ¿no? De reducir 10 mandamientos te lo reduce solamente a 2, ¿no? Y todos lo conocen. El primero es, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Y es cierto, si nosotros nos ponemos a pensar, en las leyes había una ley que decía no tendrás falsos dioses. Y si nosotros amamos a Dios, no vamos a tener otros dioses, no vamos a amar a otros dioses si amamos realmente a nuestro papá, ¿no? A nuestro Dios. Y el segundo, si nosotros amamos al prójimo como nos amamos nosotros mismos, no vamos a adulterar, no vamos a decir falso testimonio, no vamos a matar, no vamos a mentir, no vamos a decir un montón de cosas que van a lastimar a la otra persona porque supuestamente la amamos como nosotros mismos, ¿verdad? Así que ahí es un poquito, la ley es muy difícil de explicarla, ahí es lo que más o menos yo pude encontrar sobre qué es la ley, ¿verdad? Ahora quiero hacerlo de una forma más visible. Esto lo hizo mi señora para los chiquititos y ella me lo reformó para que ustedes lo entiendan qué es la ley y qué es la gracia, ¿verdad? Ahora yo le pedí a uno de los chicos si me puede tener micrófono, chicos. Pues no puedo. Gracias. Esta representaría nuestra vida, ¿no? Como dijimos antes, no nacemos sabiendo los pecados nosotros. Entonces una característica de lo que hacía la ley, esta linternita va a representar la ley, era alumbrarnos el pecado, ¿verdad? Alumbrarnos el pecado. Entonces nos decía la ley que matar estaba mal, que hacer idolatría estaba mal, que no teníamos que ser falsos, que codiciar estaba mal, adulterar estaba mal. Eso era lo que hacía la ley en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que hace la gracia hoy en día, lo que estamos viviendo hoy en día? Cuando Jesús entra en la ecuación,
Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús y nos arrepentimos de nuestra vieja manera de vivir y de los pecados que nosotros podemos llegar a cometer, esta representaría la sangre de Jesús. Jesús limpia nuestros pecados, ¿verdad? Jesús, si nosotros nos arrepentimos realmente de corazón, Jesús tiene el poder de limpiar esos pecados. Y dice la palabra que se olvida y los tira al fondo del mar, ¿no? Amén. Amén. Una frase muy linda que me gustó cuando hice cuando estuve investigando un poquito de esto, dice así: la ley señala el pecado y la gracia salva del pecado, como lo hicimos recién, ¿no? La ley te señala lo que es pecado, pero la gracia te salva de ese pecado. La ley es la voluntad de Dios y la gracia es el poder hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no transgredamos esas leyes. Pero nosotros mismos no tenemos el poder solo o la fuerza suficiente para no transgredir a esa ley, sino que ese poder lo da Dios, ¿no? Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nos redarguye adentro y nos dice que hacer eso está mal. Entonces, ahí vemos cómo yo, una de las cosas que quería que entendieran, que a mí me parece que es así, es que hay cosas de la ley que siguen estando bajo la gracia, que siguen estando en este tiempo. No es que la ley caducó y que todo lo que quedó en el Antiguo Testamento ya no sirve más y que ahora es tiempo de la gracia solamente. Se dice que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir, ¿no? Entonces por eso muchas cosas, más que nada los mandamientos que estaban en el Antiguo Testamento, hoy tienen que estar presentes en nuestras vidas. Y después lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora pasamos a la parte de la gracia, ¿no? La palabra gracia en griego es charis, que significa favor, bendición o bondad. La gracia es un favor de parte de Dios para nosotros. Es una bendición, es una bendición que papá nos regala, que Dios nos regala. Y lo hace por bondad, lo hace porque Dios es bueno, porque Dios nos ama. Por eso yo cuando estaba escribiendo esto, se me vino a la mente como que gracia y amor casi irían de la mano, porque lo hace por amor el Padre. No es que nosotros nos merezcamos nada, es puro amor, es pura bondad de nuestro Padre, que recibamos la salvación y que recibamos el favor de parte de Dios, ¿verdad? Cuando decidimos seguir a Jesús y reconocerlo como nuestro Señor, Dios nos regala inmerecidamente la gracia. Una de las cosas importantes, yo creo que cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestra vida, no está mal aceptarlo como nuestro único Salvador, sino también estaría bueno aceptarlo como nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros lo aceptamos como Salvador solamente, a Jesús, solamente vamos a tomar lo que Él tiene para nosotros y no vamos a vivir para Él, ¿me entienden? Entonces cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro dueño en nuestra vida, ahí yo creo que vamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque Dios va a poder empezar a obrar en nosotros, porque vamos a tratar de agradarle lo que más podamos a Jesús, a Dios en nuestra vida, si nosotros realmente buscamos su señorío, buscamos su reino, ¿no? Y automáticamente cuando hacemos eso, Dios nos regala una cajita con la gracia y con la salvación. Y eso la verdad que no lo merecemos, porque muchos hemos hecho cosas que no le agradaban a Dios. Sin embargo, Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Jesús en nuestra vida, Él nos regala la gracia, ¿no?
y con la gracia nos regala la salvación, porque la palabra dice, por gracia sois salvos, ¿no? La gracia no se puede comprar, la salvación no se puede comprar, no podemos ahorrar plata y ir a comprar al kiosquito. Es mucho más fácil que eso, Dios te la regala. Solamente te pone una condición, que vos tengas fe en su Hijo y que sigas el camino de Él, ¿verdad? Hay una cosa que nos separa de Dios, y todos lo sabemos, que es el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Todos somos pecadores. Y el pago de ello es la muerte. Y no la muerte carnal, sino la muerte espiritual. De decir que no somos pecadores es una mentira y estaríamos dando falso testimonio o estaríamos diciendo a Dios mentiroso, porque todos somos pecadores. Vamos al libro de Romanos 6:23 y vamos a ver qué es lo que dice. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, no hay otra paga para el pecado. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios en nuestra vida, es que tengamos la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Amén? Dios nos da la oportunidad, por amor, de ser salvos y acercarnos a Él mediante la fe en Jesús. Jesús pagó con su sangre nuestros pecados y nos hizo acepto al Padre. Dios no encontró otra forma de regalarnos la salvación, de regalarnos la gracia, sino a través de su Hijo, ¿verdad? Dios nos ama tanto. Hay cosas que todavía no le entiendo de la Biblia y una es el amor de Dios. Dios nos ama tanto que no se puede entender cómo entregó a su Hijo por nosotros. Es algo que yo no lo entiendo. Nosotros no somos tan malos y sin embargo Dios lo entregó por mí y lo entregó por todos ustedes. Y otra cosa muy loca que no me cabe en la cabeza es que miremos a una persona que mató, que robó, que cometió las peores cosas. Si esa persona se arrepiente de corazón, se aparta del pecado y acepta a Jesús en su vida, Dios la acepta como a mí y como lo aceptó a ustedes. Ese amor es incomparable. Ese amor, yo no sé, acá hay muchos padres, yo no sé si entregarían a su hijo por alguien bueno, imagínense por alguien que no merece, ¿no? Y Dios hizo eso por nosotros. Así como lo dice en Juan 3:16. Dice que Dios dio a su único hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice claritamente. Ahora bien, no por tener el regalo de la gracia en nuestra vida podemos dejar de cumplir los mandamientos. Esto está en Juan 14:15. Vamos a ver qué dice Juan 14:15. Dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Vieron cómo los mandamientos siguen estando en el Nuevo Testamento? ¿Cómo no se quedaron en el Antiguo Testamento? Sino cómo Dios todavía los sigue incorporando en nuestra vida. No por decir que tener el regalo de la gracia en nuestra vida podemos dejar de cumplir esos mandamientos. Porque si amamos a Dios, tenemos que respetar los mandamientos, ¿verdad? Ahora, Dios ubicó los mandamientos en un lugar muy especial en nuestra vida. Y dice la Biblia que lo puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es muy loco porque en el libro de Hebreos 8:10, ahí nos dice la Biblia que depositó los mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero hay algo que más me llamó la atención de esto todavía. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel.
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y un poquitito, dos capítulos más adelante, en el capítulo 10, 16, dice exactamente lo mismo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus corazones y en su mente la escribiré. Acá Dios nos está remarcando casi de continuo en dos textos que las leyes hoy en día las tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso la hacemos, el que realmente ama a Dios casi que lo hace por inercia, digamos, casi que cumple la ley por inercia, porque sabemos que hay cosas que a Dios no le agradan, entonces la cumplimos a la ley por el amor que le tenemos a Dios, ¿verdad? Ahora bien, no por decir que estamos bajo la gracia, podemos pisotear la sangre de Cristo porque el pago de ella es la muerte. Cuando hacíamos esto, lo visual, digamos, de lo que era la gracia, yo decía que la sangre de Dios tiene el poder para perdonar un pecado, y lo tiene. Pero hay que tener un cuidado muy grande también, de no abusar de ese poder y de no pisotear la sangre de Cristo. Porque si nosotros tenemos un pecado, nos acercamos a Jesús, le pedimos a Dios, a Jesús, que Él interceda por nosotros con Dios y nos perdone el pecado, y Jesús nos va a perdonar. Y dice que Él se olvida de ese pecado y nos va a perdonar. Ahora, si volvemos a los 3 días con el mismo pecado, capaz que nos perdone de vuelta. Y si volvemos a los 10 días con el mismo pecado, y nos va a perdonar de vuelta. Nos va a perdonar muchas veces. Pero hay que tener mucho cuidado porque ahí estamos abusando de Jesús. Ahí estamos abusando de la preciosa sangre de Jesús, que un día pagó por todos nosotros. Estamos como dejándola sin valor a la sangre esa, ¿no? Usándola cuando nosotros la precisemos. Y no es así, no es así. Nosotros cuando cometemos un pecado tenemos que tratar, perfecto no vamos a ser nunca, hermano. Eso hay que aclararlo bien, porque perfecto vamos a ser solamente cuando estemos allá arriba con el Padre, y sí vamos a ser perfectos. Pero mientras estemos acá en la tierra, alguna la vamos a mandar. Algo vamos a hacer mal que no le agrade a Cristo, ¿no? Ahí en Hebreos 10:28 nos aclara un poquito esto. Hebreos 10:28, acá dice, 10:28-29. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso por violar la ley de Moisés. Mas cuánto mayor castigo penséis que recibirá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia. Si el que viola la ley muere irremisiblemente, ¿qué le va a pasar al que abusa de la sangre de Cristo, no? Al que usa la sangre de Cristo para seguir pecando una y otra vez, ¿no? No lo dice, pero debe ser feo. Así que bueno, terminando con un poquito esto, estuve leyendo un poquito el libro de 1 Timoteo, y ahí Pablo habla de algo que realmente me llamó la atención a mí. Pablo habla de la multiforme gracia de Dios. Yo pensé que la gracia solamente era gracia, o sea, que nos salvábamos por gracia, que la gracia actuaba ahí solamente. Pero Pablo nos dice que hay muchas multiformas de gracia de Dios. Y muchas veces la gracia la vamos a encontrar en situaciones que nos van a resultar adversas. La vamos a encontrar en medio de nuestras tormentas, la vamos a encontrar en medio de nuestros desiertos. Ahí vamos a encontrar gracia también. ¿Y cómo puede ser que encontremos gracia dentro de momentos que nosotros la estamos pasando mal? Yo me acuerdo que antes de entregarle mi vida a Cristo, mi mamá venía, ya ella se congregaba, ya era hija de Dios, y
y venía y me decía, hijo, sería bueno que te congregues, sería bueno que vayas a la iglesia. Yo le decía, sí, mamá, pero eso no es para mí, todavía no quiero. Y al otro domingo me decía, voy a la iglesia, ¿querés venir conmigo? No, voy el otro fin de semana. Y así mucho tiempo. Y la verdad que yo no le hacía caso, porque pensaba que no era para mí, pensaba que no era mi tiempo todavía. Pero ahí había gracia también. Había gracia en mi mamá, que a través de mi mamá Dios me estaba llamando, ¿no? Y me estaba llamando por las buenas. A mí no me afectaba en nada el ir a la iglesia. Solamente mi mamá, las noches que ha pasado orando por mí, a ella sí, ¿no? Pero a mí no me afectaba en nada en decirle que no. Pero como más de uno, llegué roto a la iglesia, como más de uno llegamos destruidos con la última, ¿no? Y eso es gracia también. A veces Dios te permite pasar por ciertos desiertos, por ciertas situaciones difíciles, para que vos veas, para que uno abra los ojos y entienda que sin Dios no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, Dios a veces permite esas situaciones para que no descarriemos el auto del todo, para que no nos vayamos del todo a la banquina, volquemos y ya no tengamos oportunidad de nada. Entonces, Dios nos aprieta un cachitito, nos hace doler un cachitito, cosa de que entremos en razón y pongamos atención a las cosas de Dios, de nuestro Padre, y volvamos al camino de Él o empecemos a caminar con Él, ¿verdad? Gracias. Hay un pasaje bíblico que muchos lo conocen, que dice que todas las cosas, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es cierto. A veces hay situaciones difíciles que no la entendemos, que no sabemos por qué nos están pasando, pero después o no es revelado o no, que eso nos sirvió para algo. Hay situaciones, la verdad, no les puedo mentir, hay situaciones que Dios te va a poner que no la vas a entender rápido, o a lo mejor te van a ser reveladas por qué te pasó eso, o en qué te benefició eso. A lo mejor te lo va a decir Dios en su presencia, pero otras te son reveladas un poquitito más adelante, ¿no? O sea, Dios está en todo. Si amamos realmente a Dios, hasta las situaciones más difíciles sacan algo a favor nuestro. Amén. ¿Verdad? Y yo quiero terminar con esto. Esto no es bíblico, no sé si es bíblico o no, pero me parece a mí, y quería compartirlo con ustedes, que para entender la gracia, para entender el amor de Dios, para a veces entender un poco, ¿no? Es muy difícil entender cómo Dios actúa o trabaja, pero para entender, acercarnos un poquitito a ver cómo es Él, digamos, cómo actúa la gracia, cómo actúa su amor. Está bueno verlo como un padre y no como un Dios lejano. Está bueno verlo como nosotros vemos a nuestro papá y no a un Dios que le tenemos que orar allá a lo lejos y que no sabemos si vamos a tener respuesta, porque acá hay muchos padres y seguramente todos aman a sus hijos, ¿no? Pero a veces lo corrigen, a veces le dan un chino a la cola, a veces lo retan y no lo dejan dar más por eso. Al contrario, eso es amor, eso es corrección. Y lo hacen para que su hijo o no se la mande peor, digamos, o entienda que está haciendo las cosas mal, pero lo hace por amor. Y Dios hace lo mismo con nosotros. A veces cuando pasamos esas situaciones que no nos gustan, esos procesos, Dios está ahí y Dios nos quiere enseñar algo con eso. Por eso cuando estemos pasando algún proceso, alguna dificultad, en vez de preguntarnos por qué Dios otra vez me pasa esto, por qué a mí, por qué acá, por qué esto, tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué querés de esto? ¿Qué querés que aprenda de esto? ¿Qué querés que yo saque de toda esta situación, ¿no? Entonces verlo así a Dios como un padre, ahí vamos a entender un poquito más
el amor que Él nos tiene y todo lo que ha hecho con nosotros. ¿Amén? Amén.